avisa, Miguel, cuando estemos con Magda, pero vamos a partir conversando con Felipe esta eliminación de Chile o no clasificación al Mundial de Fútbol, cayendo en el repechaje ante Haití, en un logro histórico para Haití, pero con polémica, con declaraciones de la Tiane Endler también pidiendo cambios en la selección, que va a evaluar su continuidad, pero desde lo futbolístico, salvo los últimos minutos, ya estamos con la Magda. Chile se complicó. Te saludo primero, Magda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lo que le decía Felipe, duro golpe, se cayó ante Haití, histórico para Haití, y con varias polémicas también que fue dejando el partido tras las declaraciones de Tiane Endler pidiendo cambio en la selección chilena. ¿Cómo estás? Muy buenos días. No logramos escuchar a Magda. No, sí, no la logramos escuchar. Sí, se quedó pegada como la selección chilena ayer. Lo que te decía, en los últimos minutos apareció la roja. Convierte el gol, pero antes también había tenido algunas posibilidades, pero a lo largo del partido no tuvo ese dominio. No, tuvo un cabezazo de Sonia Kiefer un poquito antes de que cayera el primer gol de Haití, que pudo haber cambiado el trámite del encuentro, pero creo que quedó muy al debe, lamentablemente, esta selección, que ya, bueno, vive una especie de ocaso en lo que es todo un proceso exitoso, pero creo que te deja un sabor amargo, porque después de tanta alegría que te dio esta selección, que las viste además muchas de chicas cuando jugaron en el Mundial Sub-20 acá en nuestro país, el año 2008, o sea, ha sido muchos años de darnos alegría, Juegos Olímpicos, Mundiales, y terminar así con la mejor jugadora que tenemos peleada con el entrenador, pidiendo su salida, de que ella va a poner en continuidad su presencia, la selección, si es que continúa Letelier. Creo que no es la manera adecuada de terminar un proceso tan bonito para la historia del deporte nacional. Ahora sí vemos a Magda, cambió la tecnología para conectarse. ¿Cómo estás, querida Magdalena? Muy buenos días. Estamos analizando esta derrota de la selección, no clasificación, término de un proceso histórico, pero también con polémica, con las declaraciones de la Tiane, donde dice abiertamente que hay que generar cambio en la selección. ¿Cómo estás? Buenos días. Ahora sí, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Sí, lamentablemente, bueno, un partido que quizás no se esperaba, sobre todo porque se dio de una forma bien extraña. Aquí obviamente no vamos a culpar uno de los factores que me parece que, no sé si fue determinante, pero fue importante durante el partido, el tema del arbitraje, que creo que sacó mucho también a las jugadoras, porque varias haitianas jugaron gratis, pero siento que en algún minuto se notó mucho la diferencia física de la que tanto se habló, y creo que ese es el mayor problema de todo, porque más allá de entender, y que bueno, la gente que ve fútbol sabe que este tipo de equipos son más rápidos, son más físicos, pero lo que tenía Haití también era un tema táctico, y que taponeó muy bien las salidas de Chile, y Chile le costó mucho posicionarse de esa forma. Por más que haya tenido la posesión de la pelota, fue muy difícil poder llegar al arco. Es algo que si uno hace un análisis, no es solamente de la selección femenina, es a nivel de todas las selecciones, masculina, femenina, y de todas las categorías. Así que, claro, termina también con polémica, con esas declaraciones de Tiane Endler, muy en la línea de lo que fue después de la Copa América. Si recuerdan que también fue la misma capitana que se refirió derechamente a José Letelier, y lo dijo derechamente y abiertamente, que había que buscar otros rumbos en la selección. Incluso ahora habla de que podría ella pone en duda más bien su continuidad dependiendo de lo que pase en adelante. José Letelier, por su lado, también decía que es la NFP quien tiene que evaluar. Ahora, si uno va como al tema más profundo, son muchas cosas las que hay que cambiar, y creo que este golpe es bastante fuerte, porque es una generación de jugadoras que me parece se merecía algo más por las capacidades que tienen, pero como grupo, como equipo, futbolísticamente no dieron el ancho, y eso, bueno, este es el resultado que hubo nomás, por eso se queda fuera del Mundial. Ahora, Magda, desde tu expertise, conocimiento del fútbol femenino, que lo sigue hace muchos años y constantemente, esta decisión, porque muchas veces los futbolistas tienen algún tipo de roce con un técnico,
Con Tiani ha pasado en más de alguna ocasión y pide la salida de un entrenador, etcétera. Pero lo que veíamos desde la Copa América, desde las clasificatorias, que se venía hablando. Es más, cuando se quedó esta chance de ir al repechaje, muchos decían, se va a jugar el repechaje, pero se va a jugar sin José Letelier. Probablemente va a llegar otro nombre. No hubo este cambio. ¿Era necesario el cambio desde tu impresión? ¿Era el momento de refrescar la selección chilena? Algunas se cuestionaban ayer, por ejemplo, decían, ¿por qué Fernanda Ramírez, que fue la mejor central del campeonato nacional, no es titular, no aparece en este equipo y se mantienen algunas históricas? ¿Tú cómo lo evalúas ese proceso? Mira, es bien complicado porque uno nunca puede desconocer el trabajo que ha hecho José Letelier en la selección. Es un técnico histórico. El tema es que los procesos se van desgastando y creo que esta selección no se supo renovar y es un poco, es súper extraño el panorama porque es un poco lo que pasa en todas las selecciones, es la misma historia. Y lo que pasa en general en el fútbol femenino, en la selección femenina, es que claro, tienen jugadoras históricas, tienen algunas, mira, voy a hablar por ejemplo específicamente de Carla Guerrero, que yo ayer dije, claro, en el primer gol me da la impresión de que es mucho de su responsabilidad, más que de ella en particular, porque no llega al cruce, sino que la defensa en las dos centrales, algo que ya venía pasando, algo que ya lo vimos. Entonces tú dices, ya, llamaste a nueva jugadora, estás tratando de armar un nuevo proceso. Vimos a la Chistelave ayer, por ejemplo, que fue una de las novedades de la oncena, pero puedes tener jugadoras nuevas, puedes tener nombres nuevos, pero no cambia el esquema, no cambia la forma, no cambia el estilo quizás que tiene José Letelier y no se ve ese cambio. Ahora, es algo, esto, ayer leía mucha gente que decía, no, que ahora con esto, ahora sí se tiene que ir, es que ya es esto, fue la Copa América, incluso me voy mucho más atrás y yo diría que hasta el Mundial de Francia, o sea, desde ahí ya empieza en decadencia, digamos, un poco este proceso de José Letelier. Y claro, y cuando ya hay temas de camarín, que es lo que directamente se ve cuando sale a decir abiertamente que se tiene que ir el técnico, es porque las cosas no están bien, o sea, no va a ser. No sé si ustedes escucharon a Tiana Ender después del partido amistoso con Argentina. Yo, entre mi reporteo, supe que, por ejemplo, ese partido no se preparó, que todo estaba pensado para el partido con Haití, y que en verdad perder 4-0 con Argentina no importaba. Y ahí hubo un tema dentro del camarín que fue Iván Ender, que dijo que todos los partidos importaban y que ese partido, con una par, que realmente la selección argentina es una par nuestra, deberíamos haberlo ganado. Entonces son tantas cosas, tantas situaciones internas y externas que hemos visto que ya creo que todo demuestra el desgaste de este periodo de José Letelier, que ha sido larguísimo y creo que se le ha dado mucha espalda, cuando quizás no lo ha merecido tanto, o en el fútbol masculino, lo quiero llevar a ese lado, hemos sacado técnico por mucho menos. Sin duda. Felipe, ahora. Selección adulta, pero para hacer una hoja, selección adulta masculina no va al Mundial. Selección sub-20 no va al Mundial. Selección femenina no va al Mundial. La Magda, cuando hacía el análisis, dice es que también hubo temas físicos. Con Haití se notaba mucho la diferencia. Hablamos de los chicos con Rumania, temas físicos. La sub-20, lo decía ayer el Pato Ormazábal en Radio ADN, temas físicos que también marcan la diferencia. Como que hay un denominador común que va teniendo el fútbol chileno. Uno que queda eliminado de todo y otro la parte física. Además de lo futbolístico, hay un montón de problemas. Entonces parece que tenemos un problema de base que es algo más grande. Sí, problemas estructurales de nuestro fútbol y que se suman a lo que decía la Magda, un camarín quebrado, es imposible que tenga un buen resultado. Lamentablemente creo que Tiane se equivocó después de Copa América cuando pide la salida de Letelier. Esas cosas puede ser que ella las piense y las pueda conversar en el seno de la Asociación Nacional de Fútbol, pero hacerlo público obviamente ya te dejó desgastado un proceso y hoy día ya vemos este resultado. O sea, era muy difícil que se fuera al Mundial cuando tu mejor jugadora, cuando es la mejor arquera del mundo en algunos premios, está peleada con el entrenador, o no sé si peleada, pero no lo quiere. Entonces creo que a ella era muy complejo el escenario porque los dos líderes, un entrenador y tu mejor jugadora, tienen que ir de la mano en el proceso y obviamente hoy día ya es inviable que siga José Letelier para la continuidad, por ejemplo, de Cristian Ender, que todavía yo creo que
le queda bastante tiempo en la selección. Ahora Magda, o sea, ayer vimos a Sonia Kife, no sé, a Javi Gres, a la Chicho Olave, que parece que son de esta nueva oleada de futbolistas. ¿Qué viene para la Roja? ¿Qué viene? ¿Cuál es la competencia más inmediata que va a tener? Se proyecta si va a haber una decisión pronta de la NFP respecto a la continuidad o al cambio de técnico. ¿Qué es lo que queda para las selecciones femeninas? Sí, mira, lo más próximo, bueno, volviendo a la selección, debería haber una reunión entre José Letelier y la NFP para ver una evaluación real, y me parece que ya no hay nada que lo afirme, digamos, al cargo. Quizás para la Copa América, claro, termina la Copa América, Chile no saca un buen lugar porque venía de ser subcampeón, por lo tanto tenía la vara mucho más alta. Pero ahora, claro, no se logra este objetivo y es un fracaso, porque siento que de repente uno le tiene mucho miedo al fracaso y no se logró el objetivo, por lo tanto se fracasó, es así de simple. Creo que no hay ni una doble lectura en eso. Evaluar, pero evaluar no solamente, perdió esto otro y hay que hacer esto, sino que lo que tiene que hacer el fútbol femenino, lo que tiene que hacer la NFP, permítanme decirlo, pero a mí me quedan muchas dudas de que lo hagan, porque si ayer estaba el presidente de la NFP en un partido de primera fase de Copa Libertadores y no estaba en el repechaje mundialista, creo que poco y nada le importa el fútbol femenino, pero es reestructurar todo, o sea, empezar desde las bases con un buen trabajo, porque la diferencia que yo veo con el masculino es que las generaciones que vienen de futbolistas mujeres se ve mucho mejor afectada, digamos. Y creo que eso lo tiene que agarrar una persona, sea hombre, sea mujer, pero que sea un técnico, una técnica formadora y que pueda armar un buen plan a largo plazo. Que no empecemos tampoco como la masculina, que vamos a empezar a ganar un par de partidos, perdemos otro, echamos y cambiamos y vamos cambiando. Sino que tiene que ser un trabajo más profundo. Creo que eso es un poquito lo que debe pasar. Ahora tampoco la idea, bueno, ayer yo salí matando un par de jugadoras, lo voy a decir así, matando, porque criticar jugadores que ya no están en el nivel de la selección, y eso es un poquito también la transición que tiene que pasar con la masculina. Son jugadores que quizás sí tienen que estar por la jerarquía, por la experiencia, por todo lo que puedan aportar, pero no puedes poner a jugadoras de mayores de 32 años a marcar a jóvenes de 20. Entonces ahí tuve varios problemas y creo que son varias las evaluaciones que hay que hacer, pero el trabajo que deberían hacer más adelante con el fútbol femenino tiene que ser mucho más profundo y no solamente cambiar un técnico y quedarse con eso. Y lo primero en nuestra competencia, que aún no tiene fecha de inicio dentro de los temas que tenemos en el fútbol femenino. Tremendo informe de Magdalena López. Seguiremos con estos contactos para que nos traiga información de nuestras competencias, de todo lo que va a pasar con la Roja Femenina. Un abrazo y que estés muy bien. Que estés muy bien igual. Chao. Ahí estaba Magdalena López con todo este informe del fútbol femenino. Y yo tengo algo que contarles, porque Bet Warrior ya está en Chile y tiene un regalo